El juego de cartas de Yu-Gi-Oh fue lanzado al público en 1999, no confundir con el manga que fue lanzado en 1996, y desde entonces, como toda franquicia grande, no ha estado exento de polémicas. Por eso, el día de hoy, y en vista de que se resolvió uno de los grandes misterios de la franquicia, te dejo 3 polémicas de Yu-Gi-Oh que seguramente no conocías, así que vamos a comenzar. Número 1. Los niños que se quitaron la vida por imitar Yu-Gi-Oh! En octubre del 2003 se hizo popular en los medios de comunicación, llegando hasta el plano internacional, la noticia donde algunos niños chilenos se habían quitado la vida, y lo que tenían en común era que estos jugaban Yu-Gi-Oh! Y como era de esperarse en ese tiempo, las noticias alegaban que esto había sido porque los niños trataban de imitar a los personajes de Yu-Gi-Oh! Que morían y revivían con nuevos poderes. Todos los que hemos visto algún capítulo de la franquicia sabemos que esto no sucede. De hecho, uno de los niños murió colgado. Y el papá alegaba de que en esos días le habían regalado una carta y que era la carta de un personaje que estaba colgado. Todas estas alegaciones, más el hecho de que en esa temporada, recuerden que Latinoamérica pasaba por una etapa de pánico satánico, hicieron que mucha gente mirara con malos ojos Yu-Gi-Oh! De hecho, tú que estás escuchando este video, posiblemente tu abuela o algún familiar te haya obligado a quemar o a botar tus cartas, alegando que esto era algo satánico. Y si como mucha gente te quedas con esto a primera vista, posiblemente digas, ellos tal vez se dejaron llevar por Yu-Gi-Oh! La cosa es un poco más compleja que eso, debido a que investigando un poquito más a fondo, me topé con que los casos fueron en localidades bastante diferentes, solo que en Chile. Y aparte de que fueron en localidades bastante diferentes, ocurrieron con casi 3 semanas de diferencia el uno del otro. Vaya que en pocas palabras, los chicos ni siquiera se conocían y la única conexión que hay entre estos sucesos es que a ambos les gustaba Yu-Gi-Oh! Conexión que me parece bastante rebuscada, porque si nos ponemos en esa, imagínate que un jugador de LOL se banee del server en una parte, no sé, de Estados Unidos, y después salga otro a hacer lo mismo en otra parte. La única conexión entre ellos sería que le gusta LOL, pero la gente diría que el LOL los baneó de la vida. Así que quizás no fue Yu-Gi-Oh! El causante de que estos chicos se hayan ido del server, y sino más bien padres negligentes o su entorno, que algo pasaba y nadie prestó atención y fue más fácil echarle la culpa a un pobre juego de cartas. Pero ahí lo tienen, el primer caso de controversia de Yu-Gi-Oh! Los niños que se desvivieron por imitar a Yugi. Número 2. El extraño caso del héroe elemental Airneos. El héroe elemental Airneos es una carta utilizada por Jigen Yuki del anime Yu-Gi-Oh! GX, teniendo su primera impresión en el año 2006, mismo año donde fue presentada en el anime, y teniendo su última impresión en el juego físico en el año 2007. También para Estados Unidos se imprimió 2 veces en el mismo año 2007. Pero pasando el tiempo, la carta empezó a dejar de aparecer en arte, en promocionales e incluso dejó de ser impresa. Esto con el tiempo empezó a ser notado por los fans de la franquicia, debido a que no es sorpresa para nadie que Konami, cuando del anime se refiere, trata de sobreexplotar todo lo posible, pero todos empezaron a notar la ausencia de este héroe elemental. Y fue ahí mismo donde se presentaban varias teorías. Una de las teorías más aceptadas era que el artista había fallecido y debido a esto la familia tenía como secuestrado los derechos de esta carta, y que por respeto a los familiares, Konami no la quería imprimir ni sobreexplotar. Otra de las teorías más aceptadas era de que una aerolínea italiana de nombre Neos Air había demandado a Konami por los derechos del nombre, y que debido a esto ellos ya no tenían el permiso de utilizar a este héroe elemental. Ambos casos siendo bastante rebuscados, pero al mismo tiempo siendo aceptados por la mayoría del fandom. No fue hasta mediados de abril de este año 2025 que un fan en Twitter publicó que había encontrado algo interesante, y es que encontró que en el 2008 se había presentado una demanda de un tipo que había creado un cómic llamado Rapedactyl,
Esta demanda alegaba que el trabajo de Kazuki Takahashi se había inspirado en su cómic y por eso demandaba a Konami por 70 millones de dólares. Aquí es donde decimos, ¿no que un Estados Unidos sin hambre, Trump? Para tristeza de muchos, esta demanda siendo ganada por el creador del cómic de nombre Craig Wage, que ganó pues esta demanda y según se dice, Konami podría utilizar la carta siempre y cuando le pague regalías a este sujeto. Y después de que esta noticia se hiciera viral, muchos comentarios de hate llegaron contra el creador de este cómic, quien subió un video y que en resumen dice que él no tiene problemas con que se reimprima la carta, es cosa de Konami y eso es todo, que él lo único que procura es defender su obra como su propiedad intelectual. Y si bien podrías pensar que es algo injusto, la alegación se sostiene en que Kazuki Takahashi estuvo presente en la expo donde se presentó por primera vez este cómic y también Kazuki Takahashi dijo que se había inspirado en los héroes de los cómics para hacer a los héroes elementales, lo cual dio pie a pensar que esto sí podría ser un plagio. Cosa que dejaré que decidas tú allá abajito en los comentarios. De cualquier manera, así es como una de las controversias y uno de los misterios que ha acompañado a la franquicia por un largo tiempo es por fin resuelto. ¿Tú qué opinas de esto? Número 3. La regla de la higiene en los torneos. En el año 2019, Konami lanzó una nueva regla para los torneos. Y esta es la regla de la higiene, que dice que si tu ropa no está bastante limpia o hueles mal y tu rival te reporta, podrías recibir una penalización por parte de uno de los jueces del evento. Y a pesar de que esta regla parezca más un meme que otra cosa, no es la primera vez que muchos jugadores se quejan de que su rival tiene olor a cebollitas o a otra cosa peor. Esta regla se creó, supongo que con el fin de promocionar una mejor armonía, pero no faltó la persona que hizo burla de esto o se quejó de esto, porque sí, vi gente quejándose de que ahora los estaban obligando a bañarse. No sé tú si te llegaste a topar, por lo menos en tu localidad, con gente que no tenía la mejor higiene. De hecho, hace años, cuando yo jugaba en físico, llegué a escuchar a alguien decir que antes de un torneo importante, o sea de un YCS, no se bañaba porque al bañarse se le iba a ir la suerte. O sea, imagínate a qué olía eso. No te bañas para que no se te vaya la suerte. Regla que tal vez no es tan polémica o controversial, pero decidí ponerla en este video porque me pareció bastante extremo que posiblemente los reportes de jugadores sucios hayan llegado tan al extremo que Konami tuvo que crear una regla especial para esto. Básicamente Konami diciendo, mijo, échate un baño porque no vas a venir apestosito al torneo. Pero bien, este ha sido un video sobre 3 controversias alrededor de Yu-Gi-Oh! Y la verdad es que este video principalmente iba a ser sobre el caso de Eirneos, pero no me daba para un video entero como yo quería. Por eso, viendo que también tenía en lista lo de hablar de los niños que se banearon de la vida y el caso de la higiene, que ya lo quería tocar también porque lo hemos hablado en Strings, pensé en poner los 3 en un solo video, pero quiero que me comentes tú allá abajito. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Cuál polémica ya conocías? ¿Cuál te sorprendió más? Y si te gustan los videos de esta índole para que yo pueda seguir haciendo videos así. Agradecimientos a los miembros del canal porque como siempre apoyan con su membresía a este pequeño proyecto. Y sin nada más que decir, se despide el Karurosu deseándote lo mejor, que te bañes antes de ir a un torneo y como siempre, ahora sí, bye. Váyate puerco.